nació entre el rumor del Mediterráneo y en el laberinto de hierro forjado de Barcelona. Aquel 25 de septiembre de 1964, Carlos Ruiz Zafón nació a la sombra de la Basílica Inacabada en un piso del barrio de la Sagrada Familia. Desde allí la ciudad no era solo un mapa de calle, era una criatura viva hecha eco y secreto. Su padre, un agente de seguros, lo arrastraba de portal en portal. Aquellos recorridos no eran simples paseos, sino un aprendizaje silencioso. El niño Zafón se movía por el Eixample y el Gótico como un fantasma, observando a través de los cristales ahumados de las porterías, intuyendo las vidas ocultas que se tejían tras las fachadas modernistas. Cada callejón, cada plaza, cada rastro de la posguerra se grababa en su memoria con una tinta invisible. Su educación formal se forjó entre los muros antiguos del Colegio de los Padres Jesuitas de Sarria, pero su verdadera escuela fue la noche y la literatura. Fue su padre, un lector voraz, quien le abrió la puerta al vicio oscuro de las historias. Dicen, quienes lo conocieron entonces, que incluso a esa edad temprana Zafón ya era un arquitecto de la penumbra. Sus compañeros de pupitre lo buscaban con una mezcla de fascinación y terror, pues el joven Carlos tenía el don, o la maldición, de contar historias de miedo que los dejaban helados. Sus relatos no eran cuentos infantiles, eran sombras que se aferraban a las pesadillas de otros críos, tan vívidas que las madres, alarmadas, terminaron por ir a hablar con la suya. Él no solo creció en Barcelona, la absorbió. La niebla marina, el olor a salitre y el olvido, el eco del cine americano clásico y las melodías melancólicas de jazz, todo consiguió fundirse en una visión del mundo muy particular, como si observaras una fotografía antigua llena de recuerdos. Antes de que se marchara, años después a Los Ángeles a perseguir fantasmas, la ciudad ya le había entregado las llaves de su biblioteca, un cementerio de historias olvidadas esperando a ser rescatadas por el único niño que se atrevió a mirarlas a los ojos. La adolescencia y primera juventud de Carlos Ruiz Zafón no fueron un camino directo a la tinta, sino un desvío misterioso a través del mundo de los mensajes secretos y la seducción. Tras culminar sus estudios en los jesuitas, se matriculó en Ciencias de la Información. Sin embargo, la academia pronto se reveló un teatro menor frente a la gran escenificación de la vida. Una oferta lo atrajo de forma irresistible: el universo fugaz y brillante de la publicidad. En Barcelona, Zafón se convirtió en un artesano del mensaje conciso. Ascendió rápidamente hasta director creativo de una agencia importante. Su oficina, a veces ubicada sobre viejas cafeterías con solera en el Paseo de Gracia, se convirtió en una jaula dorada. Aprendió el valor del ritmo, la economía del lenguaje y el impacto emocional para captar la atención del lector en la primera línea, lección que más tarde aplicaría a su obra. Pero en el fondo, muy en el fondo, el joven publicista sabía que estaba traficando con emociones efímeras, no con los fantasmas eternos que lo habitaban. La comodidad económica no podía sofocar la voz de su verdadero demonio. En 1992, en un acto que bien podría haber sido el primer capítulo de una de sus novelas, decidió abandonarlo todo. Dejó la seguridad de un sueldo para entregarse a la incertidumbre de un papel en blanco. Su primera obra, El Príncipe de la Niebla, 1993, no fue una novela de adultos, sino una incursión en el género juvenil cargado de fantasía, terror y aventura. Esta historia, ambientada en una costa brumosa, le valió el premio Edebe y fue la llave de su destino. Con el dinero del premio, huir de la Europa sombría y establecerse en Los Ángeles, California. Allí, lejos del peso de la Barcelona real y al calor de su obsesión por el cine clásico americano, se dedicó a escribir guiones y a construir el universo de la trilogía de la niebla, que incluyó El Palacio de la Medianoche y Luces de Septiembre. Pero fue otra novela de juventud, la que sirvió de verdadero puente hacia sus grandes obras. Marina, 1999. Por primera vez una Barcelona estilizada y brumosa, poblada por palacetes modernistas, aparecía como un personaje más, anticipando el escenario que el mundo conocería y amaría, la ciudad de Daniel Sempere y el cementerio de los libros olvidados. Así el joven que había huido de la publicidad y se había exiliado en el mundo del guión, firmó un pacto de sangre con la literatura, sabiendo que su verdadero éxito solo llegaría cuando regresara de narrar, desde la distancia de Los Ángeles, los secretos más oscuros y profundos de su Barcelona gótica. La siguiente etapa de su vida, con la publicación de La Sombra del Viento, lo catapultó a la fama mundial y lo consagró como uno de los mejores escritores de la historia de España. En el 2001,
Desde tierras lejanas, Safón desató su artefacto literario, La sombra del viento. La novela iniciaba con una frase que invitaba a entrar en un sueño compartido. Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el cementerio de los libros olvidados. Lo que Daniel Sempere, un niño de la posguerra, descubrió en aquel cementerio de volúmenes literarios fue un libro maldito del enigmático autor Julián Caras. Al intentar desvelar el secreto de ese autor olvidado, Daniel se arrastra por la Barcelona de los últimos esplendores del modernismo y las tinieblas de la dictadura, perseguido por la sombra implacable del inspector Fumero, un personaje oscuro como la propia ciudad. La sombra del viento se convirtió en un fenómeno global sin precedentes en la historia de la literatura española reciente. Safón pasó el resto de su vida en Los Ángeles, dirigiendo desde allí la construcción de su obra magna, la tetralogía del cementerio de los libros olvidados. Al morir en Los Ángeles en el 2020, el escritor dejó detrás de sí más de 25 millones de ejemplares vendidos y un universo literario que curiosamente solo pudo ser creado cuando el autor se alejó físicamente, recreando su ciudad natal no como era, sino como la biblioteca de sus propios miedos y obsesiones. Se le consagró como el Dickens de Barcelona, un título irónico para un autor que reescribió su ciudad desde el exilio dorado de California. Bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, ya sabéis, compartir, comentar, darle al like. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si crees que me he dejado algo en el tintero, déjamelo en comentarios. Y bueno, esto ha sido todo, nos vemos en el siguiente.